Bien, vamos a ver ahora el inductor. Vamos a ver una descripción como hicimos con el capacitor. Tal vez no vamos a profundizar tanto porque en realidad hay cosas que ya de alguna manera ya conocemos. Son análogas. Se dice que el inductor es el dispositivo dual del capacitor, tiene un comportamiento similar, análogo, pero intercambiando, por ejemplo, las magnitudes, tensión por corriente y corriente por tensión. O sea, el comportamiento desde el punto de vista matemático está definido por ecuaciones idénticas o expresiones matemáticas iguales. Lo que cambia es el tipo de magnitud que usamos. El inductor, bueno, esto lo conocen más ustedes en electrotecnia, muchas veces o por lo menos profundizan más en los fenómenos electromagnéticos que la gente de electrónica, por lo menos en los primeros cursos. El inductor tiene esta simbología, y ahora van a ver por qué. Esta es una de las simbologías, otra podría ser esta. Pero básicamente estamos hablando de un inductor aislado magnéticamente del resto, ¿no? Es un elemento de dos terminales que no tiene acoplamiento magnético con el exterior. ¿Sí? Estas son las simbologías. Se le indica por el parámetro que lo define, como en el caso del capacitor, la letra C de capacitancia, la L viene de inductancia. Es básicamente un arrollamiento, ¿sí?, en torno a un núcleo, ¿sí? Ese núcleo puede ser de aire o puede ser macizo, dependiendo del propósito que tenga esa bobina. Por ejemplo, acá tendríamos un núcleo macizo y un arrollamiento, una serie de vueltas que hacen que el inductor, ¿sí?, presente un coeficiente de autoinducción o inductancia, como se le suele llamar, coeficiente de autoinducción, autoinductancia o simplemente inductancia. Eso lo van a ver más adelante, no conmigo probablemente, sino cuando vean acoplamientos magnéticos, transformadores, ese tipo de cosas. No es en esta materia. Y el número de espiras incrementa para una misma corriente la cantidad de flujo magnético, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan ese núcleo que abrazan esas espiras, ¿sí? La intensidad y el flujo, básicamente, de líneas que atraviesan el núcleo o que abrazan esas espiras se va a incrementar en la medida de que para una misma corriente tengamos más vueltas, más espiras. Cada una de estas vueltas se llama espira. El conjunto se le suele llamar, de espiras, se le suele llamar devanado. Y bueno, básicamente el principio por el cual esto funciona es por dos razones. Una es la ley de inductancia que ahora vamos a escribir, como era la ley de capacidad, ¿sí? Las líneas de campo se cierran a través del exterior, ¿sí?, estableciendo trayectorias cerradas, y se rigen bajo el principio de la mano derecha o la regla de la mano derecha, que es abrazando las espiras del devanado, ¿sí?, en el sentido de la corriente. Suponiendo que esta es la corriente que entra por el lado de atrás de la pizarra, ¿verdad? Yo abrazo, ¿sí?, al inductor según la forma en que está arrollado el inductor, y las líneas del campo magnético que se cierran o se establecen lo hacen en el sentido que me indica el pulgar de mi mano derecha. ¿Ah? Obviamente estas líneas son líneas imaginarias, pero que tienen efectos, ¿sí? Yo dibujo unas pocas nada más, ¿sí? ¿Sí? La cantidad de líneas en realidad es una forma simbólica o modelo gráfico de establecer la existencia de ese campo magnético, ¿sí? El campo magnético que se establece es un campo formado por fuerzas, líneas de fuerza que vendrían a ser, podríamos decir, entes elementales que conforman en conjunto ese campo, ¿sí?, magnético.
Bueno, el flujo de una espira se llama phi, pero el flujo de un conjunto de espiras se le suele llamar psi. Psi es el flujo, psi es la forma en que se pronuncia, es una letra griega, es el flujo total del inductor o de vanado. Y es igual al número de espiras multiplicado por el flujo de una espira. Phi es el flujo de una espira. Flujo generado por una sola vuelta, una sola espira de alambre, una sola vuelta de alambre. N es el número de espiras o de vueltas, ¿no? Bueno, la ley de inductancia, como decíamos, establece que hay un coeficiente que llamamos inductancia o potenductancia que relaciona proporcionalmente, suponiendo que el inductor es lineal, el flujo total con la corriente que circula por el inductor, IL. ¿Sí? Tanto el flujo como la inductancia pueden eventualmente variar en el tiempo. ¿Sí? Por eso la corriente la indico con letra minúscula. ¿Sí? Esto es lo que llamamos ley de inductancia. Es análogo de la ley de capacidad, donde L en lugar de ser L era C, el flujo era la carga eléctrica en el capacitor y en lugar de IL era la tensión aplicada a las placas. Ley de inductancia. Bien, una vez dicho esto, ¿sí? Basados en el comportamiento, ¿no? de lo que es físicamente un inductor. ¿Por qué el número de vueltas por el número de espiras, por el flujo que establece una espira da el flujo total? Y bueno, porque la cantidad de líneas o la concentración de líneas va a ser proporcional siempre y cuando las espiras sean paralelas, ¿no? que estén arrolladas en los mismos sentidos, la corriente circula en el mismo sentido y realicen trayectorias similares. Si no, puede haber sumatorias, van a ser sumatorias vectoriales en las que va a incidir, por ejemplo, el ángulo, ¿sí? En las que esté. Si una espira está orientada a 90 grados respecto a la otra, la suma no va a ser una suma aritmética, por lo tanto no va a ser un producto simplemente del número de espiras por el flujo de cada espira. Para eso tienen que estar en paralelo, tienen que estar paralelas las espiras. Y lo que es razonable, por ejemplo, si una espira produce, yo qué sé, 0,1 Weber de flujo, 3 espiras van a producir el triple, 0,3 Weber de flujo. Por decir algo, si fueran 100 serían 0,1 por 100. Ahí tendríamos un Weber, por ejemplo. O sea, hay proporción directa. Cuanto más cantidad de vueltas para una misma cantidad de corriente, o sea que las espiras están en serie básicamente, ¿no? Lo que tenemos es que el flujo total es el producto literalmente el producto aritmético del número de vueltas por el flujo que produce una sola espira. Bien, la ley de inductancia, como la ley de capacidad, es experimental. La relación entre el flujo y la corriente es lineal, da un valor, un coeficiente, una constante de proporcionalidad, que es justamente la inductancia. Y después está una ley que ya vimos cuando hablamos del principio de generación de la alterna sinusoidal, que es la ley de Faraday. La ley de Faraday, ya vamos directo a la que tiene que ver con la tensión. La tensión en la bobina es la derivada del flujo en el caso de una espira, en función del tiempo. Esto es para una espira. ¿Sí? Es la ley de Faraday para una sola espira. Para una bobina o un inductor o un devanado es la derivada del flujo total, el flujo concatenado
¿sí? Como se le suele llamar también, el flujo total producido por un inductor en función del tiempo. Si el flujo está en Weber, el tiempo en segundos, esto da en voltios, ¿sí? Esto es para un inductor de N espiras. Un devanado. Esta era la ley de Faraday. Bien, sin ir a más detalles, vamos simplemente a hacer esto. Despejamos el flujo de la ley de inductancia, lo introducimos acá, algo parecido a lo que hicimos con el capacitor. Disculpen que tengo que borrar porque la pizarra es chica. De esta ecuación sacamos que el flujo es la inductancia por la corriente del inductor, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es aplicar la sustitución de esto en la ley de Faraday, quedándonos entonces BL igual a la derivada de la inductancia por la corriente en función del tiempo. Como la inductancia es constante, lo dejamos fuera del operador y nos queda directamente la relación tensión-corriente en términos diferenciales de la bobina o del inductor, ¿sí? La bobina, inductor o devanado, ¿sí? Va a tener, ¿sí?, como relación tensión-corriente lo siguiente: la tensión en el inductor es proporcional directamente o linealmente con la velocidad con la que varía la corriente. Si la corriente varía muy rápido, la tensión es muy grande. Por eso las bobinas se suelen utilizar para producir altas tensiones. Si se hace variar rápido la corriente, la tensión que se genera puede ser muy elevada. Ahí siempre entra a tener dificultades a la hora de conseguir buenos aislantes para que no se produzcan arcos eléctricos y se degrade la aislación entre las espiras, ¿no? Y se establezca la avería, ¿no? O sea, en definitiva, si se daña el aislante, el barniz o lo que sea que separa los inductores para que no estén en cortocircuito, se van a terminar cortocircuitando y la bobina se degrada. Bien, esto es a lo que queríamos llegar. Si ustedes miran, es formalmente, desde el punto de vista matemático, idéntica a la ecuación de la relación tensión-corriente en el capacitor. Acá era corriente del capacitor, acá era capacidad y acá era tensión o derivada de la tensión del capacitor, ¿sí? O sea que los mismos comentarios que hicimos, ahora simplemente intercambiando tensión por corriente, son válidos para el inductor, ¿no? Trayéndolo desde lo que conocemos del capacitor. Bien, por lo pronto podríamos poner un punto para este video, un punto final en este video. Vamos a dividir el problema el concepto y toda lo que es la aplicabilidad del inductor, ¿no?, en circuitos eléctricos para videos posteriores. Ahora por lo menos me interesa que se entienda esto y bueno, las sesiones de Zoom o reuniones de Zoom ustedes podrán consultar dudas al respecto. Gracias.